Bien. Vamos a activar los micros, amigos, para que no haya ninguna interferencia. Después de esto, los que van a hablar, abren su micro y pueden hablar. Bien. Buenas noches, amigos de Apurímac, de la Federal. Hoy día, conjuntamente con Procultura, seguimos haciendo la siembra de saberes. Empezamos la semana pasada con este proyecto de trenes que debe tener nuestro país, en un proyecto exclusivamente para Apurímac, y el día de hoy estaremos tratando esos temas a través de esta plataforma del Zoom, y también indicar que estamos en forma directa a través del Facebook y después también será pasado por el YouTube. Así que vamos a empezar tenemos el día de hoy dos ponencias, el ingeniero Klaus Lingley y también el ingeniero Carlos Saavedra, quienes nos van a decir las formas como ellos están viendo en estos proyectos y el proyecto en sí que existe, que ha presentado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a empezar con el ingeniero Klaus Lingley, pero antes de eso el saludo protocolar en todo caso del presidente de la Federal, el doctor Domingo Suárez. Doctor Domingo, buenas noches, adelante. César, muy buenas noches. Ingeniero Saavedra, muy buenas noches. Ingeniero Klaus, para Federal Apurímac es un honor contar con distinguidas personalidades y creo que el beneficio es para todo el país. En ese sentido hemos venido a escucharlos con mucho interés. Bienvenidos, muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor Domingo. Entonces vamos a empezar con la ponencia del ingeniero Klaus Lingley, ¿no? Él va a hablarnos sobre este proyecto después del COVID-19, Arranca Perú, transporte para minas y pueblos. Adelante, doctor Klaus Lingley, de Estados Unidos. Buenas noches. Su micro, por favor. Su micrófono puede aperturar. En la parte baja hay un icono de micrófono. El primero de ellos. On mute, ya, ahora. Correcto. Ya. Vamos a... ¿Puede compartir pantalla también, por favor? Compartir pantalla. Ya está cerrada del... No, ya está ya. Puede compartir, por favor. Ya. Adelante. Ya. ¿Ah? Sí, te están esperando. Pero todavía no. Ah, mira. Todavía whiteboard, iPhone. Voy a... Sí, pero no está. No. Ya está, ahora sí, ya está bien. Ahora está. Hola, buenas noches. Yeah. Okay. César. Cierra su micro, por favor, y gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Yeah. El problema, la situación ha cambiado desde que hemos arrancado este proyecto. Hoy día, Perú está masacrado por razón de COVID y necesitamos arrancar Perú nuevamente. Necesitamos crear trabajo para muchas gentes porque todo está congelado y no hay apoyo de afuera porque la situación es igual en otros países. Ellos no tienen recursos para apoyar Perú. No es como en tiempo de senderos. Luego de senderos ha llegado mucho apoyo de afuera, muchos visitantes, muchos turistas. Hoy día nadie va a visitar Perú. Estamos solitos y necesitamos proteger nuestra población creando trabajo, empleo. Y estamos listos con este proyecto. Estamos listos porque se pueden arrancar el trabajo físico en menos de un año si tomamos las decisiones. No necesitamos investigar, no necesitamos construir, porque podemos buscar soluciones afuera, importarlo a Perú y adaptarlo a la realidad peruana.
Este conflicto de las Pampas ha arrancado todas nuestras campañas. Pero el problema de transporte minero realmente no es nuevo. Yo tengo proyectos que tienen 50 años de ferrocarril de Apurímac para Fierro de Apurímac. Y 50 años, es 2 generaciones, ha pasado nada. Ahora estamos en una situación donde no queremos más de estos tipos de convoyes de minas, queremos otra solución. En el mundo afuera se usan trenes para transporte minero. Se usan en todos los continentes. Esto es un tren en norte, en mi zona, bajo el círculo polar. Está un tren trabajando con fierro y minerales cada día. 88,000 tonnes cada día. Es 12, 14 trenes por día. Cada tren cargando como 200 camiones de las Pampas. Eso funciona. Y una de mis propuestas es copiamos, pedimos acceso a sus datos, a su experiencia en esta mina y importarlo a Perú para ahorrar tiempo y arrancar ya. La situación de Apurímac conocemos. Este es un mapa del Ministerio de las Minas y muestra 8 minas donde uno está trabajando en el momento con todos sus camiones y hay 7 más en Apurímac, 8 con uno más acostado, listo para arrancar la producción sin tener acceso al mar. Eso significa camiones, camiones, camiones multiplicado. La propuesta es de unir estas minas y conectarlo con el mar. El mar Pacífico podría ser en cualquier sitio, pero tenemos 2 bahías muy aptos para Necesito mi celular, mi máquina, hijo. La idea es sencillamente conectar las minas con un puerto de exportación para poder enviar sus minerales a los mercados que casi todos están en Asia. Estamos proponiendo una vía férrea, no un tren. Estamos proponiendo una vía férrea. Eso es un camino con rieles que pueden transportar o manejar cualquier tipo de tren, pasajeros o como quieran, también para minas. Esta imagen muestra un tren de pasajeros pasando por un vía férrea minero. Ningún problema. Y no necesitamos más estudios. Yo tengo unos miles de hojas de estudios y no necesitamos más porque si tomamos decisión, vamos directo al asunto. Estudios de factibilidad hacemos para conocernos, para tomar una decisión de construir o no construir. Pero si tomamos decisión, no necesitamos más estudios de este tipo. Y sabemos que el flujo, la factibilidad está asegurado, porque las minas no pueden vivir sin acceso. Porque para las minas también vale que sin flujo no hay negocio. Y sin negocio no hay inversiones. Si no pueden llegar a sus mercados, no hay nada y los minerales pueden quedarse donde están hasta unas siguientes generaciones. Eso es una regla común económico en todo el mundo. Sin flujo no hay negocio y sin negocio no hay inversión. Y tampoco para las minas. Voy a explicar un poquito sobre financiamiento. Una vía férrea es un bien inmuebles. Un inmuebles que podemos construir y luego hipotecar. Y si no tenemos plata para construir,
podemos prestar, pero es contra garantía. Una hipoteca es más económico porque da garantía en el mismo bienes. Igual como una casa, si nosotros queremos construir una casa, es un bienes. Un Estado normalmente no necesita hipotecar sus inmuebles, sus casas o puentes o caminos, pero pueden. Alrededor del mundo hay unos modelos que están funcionando cada día. Eso que he mostrado, el foto es de Suecia, Noruega. Hay en Finlandia, donde los rusos pasan Finlandia para irse a un puerto y exportar fierro de Rusia. En Canadá, en Quebec, hay ferrocarriles bajándose San Lawrence River. En Brasil hay 800 kilómetros bien mezclado con tránsito privado y tránsito minas. Sudáfrica, principalmente minas, porque no hay población para transitar los rieles. Australia, lo mismo, hay 6 ferrocarriles en Australia y 6 puertos. Lo más factible en esto es que podemos visitar los sitios. Bien, estamos cerrados en el momento, pero podemos tomar contacto con estas empresas que están manejando ferrocarriles en el mundo y dialogar y eventualmente comprar acceso a sus datos técnicos para escapar y hacer lo mismo preparaciones, para ahorrar tiempo. Yo creo que podemos tener un convenio con una mina, con un ferrocarril en otro país dentro de un año y preparar la transferencia a Perú. En un año podemos arrancar construcción física. Primero, necesitamos identificar porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Luego necesitamos negociar y comprar un know-how completo con sus sistemas de manutención y organización y cómo usarlo y comprar su experiencia y luego transferir a la realidad peruana. Y en esto último va a llegar a los ingenieros peruanos conjuntos con los extranjeros para transferir, definir el camino hasta las minas y la costa y cómo pasamos y luego arrancamos. El ex jefe, Carlos, creo que era tu ex jefe, Carlos Lozada. Él es un hombre que tiene experiencia de administración técnica en el Ministerio de Transporte. Él tiene experiencia político-administrativa del gobierno actual. Él es ministro. Y mi sueño es que él va a tomar las riendas y dirigir este proyecto. Y por eso estoy pidiendo, quizás MTC necesita tomar contacto con él, de proponer Carlos Lozada Contreras como jefe encabezando este proyecto férreo para Apurímac. Las minas, el gobierno necesitan dialogar. Hemos tenido movimientos 50 años, no hay diálogo entre las minas y el Estado. Si no se ponen de acuerdo cómo van a hacer, quién va a pagar y todo esto, cómo organizamos, no va a llegar ningún tren. No va a llegar. Estoy recomendando trenes eléctricos, pero no es mi decisión. Pero hay razones para recomendar trenes eléctricos. Primero, menos impacto al medio ambiente.
menos impacto. No hay emisiones de gases. Segundo, porque los locomotores más fuertes, más potentes son eléctricos. 10 megavatios un locomotor. Y tercera es la opción que existe teóricamente, pero no hemos visto practicado. Si pagamos 9.000 toneladas con un tren real hasta la costa, es un bacada de 3.000 metros. Eso puede llevar arriba el tren vacío que pesa 1.500 tonnes. ¿Es esto suficiente para generar energía eléctrica para un ferrocarril eléctrico? Parece que sería una idea de investigar. Lo más lógico sería de tener un locomotora con baterías, cargarlo, bajando y gastar batería subiendo. Pero eso no existe con tecnología. Están investigando, están construyendo en varios sitios del mundo locomotoras con baterías. Necesitamos un red eléctrico para alimentar los trenes a lo largo de la línea. Esto cuesta más, pero la opción es de no gastar combustible para un tren minero. Es una opción que necesitamos investigar. Quizás MTC ha tomado unos pasos en este sentido, pero eso es las teorías. Mis palabras, mi charla acá, más informes, aspectos técnicos, he puesto a una página web donde todo el mundo puede bajarlo y usarlo. Lo pongo a disposición para Perú. Lo pongo, toman los datos y las ideas, porque necesitamos un ferrocarril. Necesitamos la chamba, el empleo para los peruanos y necesitamos un tren para las minas. El resto, con mecanismos y cosas como esto, por ejemplo, no es solamente Apurímac que tiene un problema. En Cajamarca es el mismo problema. Las minas no tienen acceso a mar. No tienen. No obstante que uno de los países mejor para un puerto de exportación está en Bayova. No tienen. Pero primero Apurímac, porque estamos con problemas grandes en las pampas. Eso todavía puede esperar con segunda ferrocarril. Hemos tenido experiencia, hemos tenido más experiencia, hemos pasado las cordilleras. Hace 140 años hemos construido un ferrocarril central, que hoy día es bastante pobre y triste. Por ejemplo, no hay transporte de pasajeros, no hay uso civil para los pueblos y las comunidades, no hay, pero en dinero está bien hecho, 58 puentes, 69 túneles, pero zigzags, eso no usamos, tornamesa ni hablar hoy día. Pero no tenemos ingenieros experimentados hoy día. Eso es nuestro problema. Es como si en unos países suben por vía un círculo al siguiente nivel. Curvas amplios necesitamos para trenes grandes. Necesita un subida y bajada limitado. Pero trenes eléctricos de este tipo que solamente está bajándose, podemos aceptar 6 porcentajes bajado y no 2 en mitad como es la norma normal de Perú. 6 porcentajes bajando y naturalmente subiendo vacío 6 porcentajes. Pero subiendo cargado solamente 3. Así son las reglas de fricción para locomotoras.
locomotora más potente del mundo vale 4 o 6 locomotoras de diésel. Pesa para tener su tracción. Pesa 360 tonnes. Eso lo pisa 15 tonnes por cada rueda. Está armado como un carro armado. Sus paredes tienen 2 centímetros de fierro para dar peso a las ruedas, para jalar más potente. Las alternativas. Mineralducto. Un mineralducto es lo mismo como un bomba de hormigón que vemos en cada esquina en Lima, bombando un lodo hasta unos pisos arriba. Eso es un polvo de las minas que mezclamos con agua y bombamos. Difícil de mezclar a varios tipos de minerales. Pero existen facas de transportadoras abiertas o cerradas. Existen. Varios kilómetros podemos pasar, pero no creo 500 kilómetros desde Apurímac a la costa. Pero podría alimentar desde una mina hasta una estación de ferrocarril para cargar ferrocarriles. Eso es que pasa si no hay flujo para los trenes. En Etten hay un mausoleo. Y sencillamente la carga ha pasado por vía camiones y pasan por camiones hoy día. Los trenes están están oxidándose en esta estación antigua. Como digo, hay 7 ferrocarriles que vale de estudiar en el mundo. Y escoger uno de estos, negociar con la empresa, el dueño y transferir su experiencia y su tecnología a Perú para ahorrar a tiempo. Eso es mi mensaje. Ok, Diego. Ok, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. En todo caso, vamos a dar pase al ingeniero Carlos Saavedra, ¿no? Para después entrar a una conversación fluida entre todos los que están presentes el día de hoy, con sus consultas, preguntas y todo. Así que adelante, ingeniero Carlos. Buenas noches. Sí, voy a compartir la presentación. Puede compartirlo. Por favor, tiene que salir un ratito. No, Tiene que dejar de compartir. ya salió ya, así que puede compartirlo más usted. Ya, ahora la comparto. Ya, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Carlos Saavedra, soy el director de la Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte. Esta dirección, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene como objetivo gestionar la ingeniería de los diversos modos de transporte, el terrestre, el acuático y el ferroviario, así también como gestionar el desarrollo de las plataformas logísticas a nivel nacional. El día de hoy vamos a presentar el proyecto La creación del ferrocarril San Juan de Marcón Andahuaylas, un proyecto que pertenece al Plan Nacional Ferroviario que a la fecha venimos gestionando. Comenzamos con esta frase muy importante: el ferrocarril como motor de desarrollo del país. El ferrocarril es un modo de transporte que tiene la capacidad de transportar de manera masiva a pasajeros y mercancías, guiado a través de una línea férrea. Este sistema de transporte tan amigable al medio ambiente nos da la posibilidad de transportar grandes cargas, lo que hace relevante su uso en este mundo moderno. El estado actual, bueno, la Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte es la encargada de desarrollar los proyectos ferroviarios a nivel nacional. El Perú posee 1.940 kilómetros de vía de líneas férreas, entre concesionados y no concesionados. Como puedo ver en el mapa del lado derecho, tenemos el ferrocarril del centro, el ferrocarril del sur, el ferrocarril de Sauder, el ferrocarril de Tacna Arica, y en Lima tenemos la línea 1 del metro de Lima, ¿no?
Estos ferrocarriles mayormente en el Perú están montados sobre una trocha estándar. Que la trocha estándar quiere decir la distancia entre eje de cada riel, que tiene 1435 milímetros, a excepción del ferrocarril Cusco-Machu Picchu, que es una trocha angosta con 914 milímetros. Esto, bueno, ¿por qué lo menciono este dato? Lo vamos a ver posteriormente. El estado actual de los ferrocarriles lo hemos dividido de acuerdo a su tipología de administración. Tenemos las líneas férreas públicas no concesionadas, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ferrocarril Tacna-Arica, a cargo del gobierno regional de Tacna. Tenemos las líneas férreas públicas concesionadas, el ferrocarril Callao-Huancayo, el ferrocarril Matarani-Cusco, Cusco Hidroeléctrica, y el Metro de Lima, la línea 1, concesionado por GIM Ferrovías. Asimismo, tenemos las líneas férreas privadas, en el caso del Cemento Sandino, tenemos a Sauder Perú, y la empresa Votorantim Itaíz en Cajamarquilla. Asimismo, también hemos hecho un diagnóstico de cómo estaría distribuida la carga movilizada por líneas férreas. Tenemos a Sauder de Perú, que mueve mayor cantidad de carga, con 46%. Tenemos al ferrocarril Trasandino con un 29% y el Ferrovía Central Andina con un 24%. Con una cantidad bastante inferior tenemos el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, básicamente mueve carga unitizada propia de los pasajeros que hacen uso de este medio de transporte. En el mundo, alrededor del 60% de los ferrocarriles utilizan la trocha estándar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, norte de África, parte de Europa y también parte de Asia, que utilizan estos ferrocarriles montados en una trocha estándar. Asimismo, el tipo de tracción de los ferrocarriles está migrando a la tracción eléctrica, tal cual como lo mencionaron en la diapositiva, en la presentación anterior. ¿Cuáles son estos tipos de tracciones que se están utilizando en el mundo? Pues son tres. El convencional, la locomotora diésel eléctrico, es lo que el Perú cuenta. Por ejemplo, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica usa este medio de tracción. También tenemos la tracción convencional, la locomotora eléctrica, que es una tracción con una energía limpia, amigable al medio ambiente. El Perú no posee ninguna de estas unidades impulsadas por esta energía, salvo la línea 1 del Metro de Lima, que posee el sistema EMUS, unidades eléctricas múltiples. En el año 2018, en Alemania se inauguró el primer tren a base impulsado con hidrógeno para el servicio de trenes de pasajeros, ¿no? Entonces el proyecto actual, el proyecto de la creación del ferrocarril San Juan de Marcón Andahuaylas, está estudiando todas estas alternativas, ¿no? O sea, a elegirlas durante su desarrollo del estudio. ¿Cómo estamos en el mundo también en relación a la longitud de líneas férreas existentes? Estados Unidos lidera con 293.000 kilómetros de líneas férreas que recorren el país de sur a norte y de este a oeste, seguido por China y Rusia. Estos tres países conforman el casi 40% de las líneas férreas a nivel mundial, luego seguido por Canadá, un 77.000 kilómetros de líneas férreas. Argentina, como un país sudamericano que sale muy alto, con 36.900 kilómetros de líneas férreas, luego seguido de Brasil. Y Perú nos encontramos en el puesto 75, con las 1.940 kilómetros de líneas férreas, por debajo de Colombia, de Bolivia y de Chile. Un dato importante, también está por debajo de Cuba. Cuba siendo un país pequeño, pero cuenta con un número de kilómetros de líneas férreas bastante importantes. El ferrocarril de Kinsai en el Tíbet, en China, o es el ferrocarril que opera a mayor altura en el mundo, con alrededor de 5.072 metros sobre el nivel del mar, y combina la tracción eléctrica y el diésel eléctrico, ¿no? Esa combinación tan amigable al medio ambiente. Los proyectos ferroviarios interurbanos que están en el Plan Multianual de Inversiones del Ministerio de Transportes, tenemos
4 estudios, todos a nivel de perfil, a nivel de preinversión, son los siguientes. La construcción del túnel trasandino, son 3 túneles con una longitud de línea férrea de 43 kilómetros, el corredor ferroviario biocénico central con 458 kilómetros, el ferrocarril San Juan de Marcona Andahuaylas, 920 kilómetros, y la creación del ferrocarril Lima-Ica, conocido como el Tren de Cercanías, con 324 kilómetros de longitud. Todos estos proyectos es la que la dirección actualmente viene gestionando, que suman alrededor de 1.700 kilómetros de líneas férreas con un costo de inversión de ejecución de obra de casi 22.000 millones de dólares, lo cual acortaría la brecha de infraestructura ferroviaria que existe en el país. En el mapa del lado derecho podemos observar, pintado de color azul, los trazos proyectados de estos proyectos, de Lima-Ica, de San Juan de Marcona hacia la zona de Andahuaylas, hasta la zona minera. Tenemos el corredor ferroviario biocénico central que viene desde Puno, pasa por Tacna y termina en Hilo. Todo siempre con salida al mar. Para tener un orden de magnitud del proyecto que estamos gestionando, hemos hecho unos comparativos. Tenemos el ferrocarril Tacna-Arica, que tiene una longitud de 60 kilómetros, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica con 128 kilómetros, el ferrocarril del sur-oriente, el tramo Cusco-Aguascalientes, con una longitud de 110 kilómetros, y nuestro ferrocarril con una longitud de 920 kilómetros que conectarían 4 departamentos: Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, o sea, dando salida al mar a Ayacucho y Apurímac directamente. Entonces esto es bueno mencionarlo para saber la importancia que tendría el desarrollo de este proyecto en el país. El objetivo del proyecto es la implementación de un ferrocarril de tráfico mixto para transporte masivo. La palabra clave acá es transporte masivo. De personas, de carga en general, y también carga minera, desde el puerto de San Juan de Marcona, en Ica, hasta la región Apurímac. O sea, es decir, dando salida al mar de todo el interior o de toda la carga que se generaría en el interior del país, dando la salida al mundo por el puerto de San Juan de Marcona. El proyecto, ya lo hemos mencionado, está ubicado en los departamentos de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac. El alcance sería la construcción de 900 kilómetros de línea férrea con una trocha estándar. También la implementación de un antepuerto en Marcona. Contempla la construcción de casi 35 kilómetros de puentes, 83 kilómetros de túneles, sistemas de señalización automático, ERTMS. Eso quiere decir que habría la implementación de la fibra óptica a lo largo de todos estos 920 kilómetros, la construcción de 11 estaciones y un patio de taller, y la compra, por supuesto, de material rodante, locomotoras, coches y vagones. En el lado derecho podemos ver el trazo que tendría este proyecto: una vía principal de 577 kilómetros y un ramal desde Sañaica hasta Cotabambas de 343 kilómetros, lo que se tiene proyectado. Estos son los parámetros de diseño que se están considerando para el estudio: un peso por eje de cada vagón de 25 toneladas, la trocha es estándar, el número de vías es única para casi todo el recorrido, excepto para los puentes, los PAETs, que son los PAETs quiere decir puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, una longitud mínima de 1 kilómetro, velocidad máxima de viajeros de 160 kilómetros, una velocidad máxima de carga de 100 kilómetros por hora, un gradiente máximo de 2.5%, radio mínimo de 300 metros. La superestructura compuesta por un balasto de 25 centímetros, que es esta capa estructural que soporta a los rieles, unos durmientes de concreto, los rieles con esta capacidad de 115, la sujeción tipo elástica para disipar o contener la energía de movimiento que genera el tren. El proyecto también no solamente contempla la construcción de estaciones de pasajeros, sino también la construcción de las estaciones de transferencia, la transferencia de carga, la transferencia o el cambio de modo de transporte específicamente. Así también
se tiene pensado implementar los paraderos en lugares de menor demanda poblacional, con el sentido de que el tren llegue mucho más a la población, a centros urbanos mucho más pequeños, para que el tren sea cumpla la función de ser bastante inclusivo y interconectar todas las poblaciones que estarían en el área de influencia directa del proyecto. Para determinar el trazo de este proyecto, se ha desarrollado una matriz multicriterio, en el cual se han considerado los siguientes aspectos: la funcionalidad, los aspectos sociales, los aspectos urbanísticos, aspectos ambientales, aspectos constructivos y aspectos económicos. Luego una serie de criterios y subcriterios, ¿no? Por ejemplo, en el criterio de la demanda se considera la carga transportada, la cantidad de pasajeros, la cantidad de toneladas transportadas. La oferta, por ejemplo, tenemos la longitud de puentes, la velocidad comercial, la accesibilidad con el tiempo total de transporte entre los extremos de la línea férrea, los impactos directos sobre las poblaciones directamente ubicadas en la influencia del proyecto, los impactos indirectos, el ahorro energético, las emisiones de gases de efecto invernaderos, y luego viene un aspecto muy importante, el uso del suelo. Acá sí hay que considerarlo bastante bien, esta valoración que se da a las expropiaciones. Las expropiaciones es una variable muy importante que al día de hoy es una traba para el desarrollo de muchos proyectos, no solamente de transporte, o sea, de transporte por carretera, sino también de transporte férreo. Tenemos el ejemplo de la línea 2 de Lima, que hay muchos retrasos por las expropiaciones, lo cual hay que considerarlo con una valoración bastante alta. Luego tenemos los criterios de la construcción, de las operaciones, en el aspecto constructivo, análisis de las obras, la flexibilidad de las soluciones. También tenemos los aspectos económicos, los costos, ingresos, y un análisis financiero, un análisis del valor actual neto, del TIR, tan importantes para saber si el proyecto es viable, ¿no? Entonces, el análisis, ¿cuál es el caso? O sea, a todas estas variables que les he mencionado se les asigna un valor numérico. El valor numérico se asigna a todo un equipo multidisciplinario, un equipo de especialistas, de tal manera que a cada se proponen 4 alternativas en este caso. La alternativa número 1 es la que obtuvo mayor valoración para lo que es el trazo principal. Y para el ramal, el que se mencionó, que sale desde Sayaica hasta Chalhuahuacho, también se plantearon 2 alternativas, obteniendo la mayor valoración, la alternativa 5-2. Estas alternativas son las que se han propuesto para el proyecto que estamos presentando. Entonces, este sería el trazo planteado, que va desde Andahuaylas hacia San Juan de Marcona. Este es como el trazo principal, precisamente como se ha mencionado, sacar toda la carga que se genera en el centro o en el interior del país, sacarlo hacia el mundo por el puerto de San Juan de Marcona. Luego tenemos también el trazo del ramal que va de Sayaica hasta Chalhuahuacho, alrededor de 343 kilómetros y 577 kilómetros de vía principal, lo que hace un total de 920 kilómetros, ¿no? Es una superestructura de tráfico mixto, un tren de carga, tren de pasajeros, incluso también tren mixto de pasajeros y mercancías, seguramente para los lugares donde la carga es menor. Luego de ello, el proyecto también contempla la construcción, bueno, de una vía férrea, de aparatos de vías, de desvíos, infraestructuras ferroviarias como puentes, túneles, viaductos elevados, los viaductos tan necesarios en esta zona, porque consideramos que el relieve, o conocemos todos que el relieve en esta zona del proyecto es bastante accidentado, ¿no? Luego tenemos la construcción de estaciones de pasajeros, los paraderos que les he mencionado, que para que el proyecto llegue de manera muy directa a los centros poblados bastante pequeños. Luego tenemos los materiales rodantes, los patios de talleres, y también, por supuesto, la construcción de estaciones de transferencia de carga.
transferencia de carga, por ejemplo, la transferencia entre dos modos de transporte de camiones hacia el transporte ferroviario. En el Perú ya se ha implementado dos estaciones de transferencia, tenemos La Joya y tenemos Pillones. Por ejemplo, en el caso de La Joya, se traslada la carga minera desde Arequipa hacia La Joya mediante unos contenedores circulares, son trasladados en camión. Luego del camión se trasladan al modo ferroviario, recorriendo 63 kilómetros hacia el puerto de Matarani, que es la salida al mundo. Luego tenemos la estación de transferencia de Pillones, ubicados a 139 kilómetros de Matarani, que y de igual manera se traslada a este punto el material en camiones, luego se carga hacia los trenes y estos dan la salida hacia el mar. Acá es bueno mencionar, tenemos este ferrocarril, por ejemplo, La Joya hasta Matarani, que tiene 63 kilómetros, rompe muchos paradigmas de gestión ferroviaria a nivel mundial, porque se dice que los ferrocarriles suelen ser eficientes o suelen ser rentables cuando tienen una longitud de 300 a 500 kilómetros, pero no, este ferrocarril pequeño, en comparación de unos 500 kilómetros, con una buena tecnología, optimizando su operación, hace que este ferrocarril sea rentable y a la fecha siga operando. Tenemos el plano en planta de lo que es una estación de transferencia en Pillones, un área de mantenimiento de camiones, una zona de transferencia de carga, un área de servicios, un campamento tan necesario para las operaciones del día a día. Asimismo, también es bueno mencionar del sistema de transferencia de carga que utiliza Sauder a través de unos volteadores de vagones. Los vagones voltean o hacen que los contenedores llegue la carga hacia las facas transportadoras, y estas facas transportadoras llevan a la embarcación, llegan hacia unos cargadores de barcos, y esto va directamente hacia la embarcación en el puerto de Hilo. Pero ¿qué cosa es lo que necesitamos hacer para llevar a cabo este estudio? Nosotros necesitamos desarrollar trabajo de campo. Necesitamos desarrollar estudios geológicos para determinar el tipo de suelo, tipo de rocas que soportaría el trazo o por dónde pasaría este ferrocarril, para lo cual se tiene previsto realizar 6.000 metros lineales de perforaciones diamantinas, también estudios de reflexión sísmica. Asimismo, también realizar estudios de georreferenciación, la ubicación para ubicar todos los componentes del proyecto, por ubicar los puentes, los viaductos, los túneles, la propia línea férrea, tenerlo a través de una monumentación de BMs ubicados a cada 2 kilómetros del trazo que se tiene proyectado realizar. Asimismo, también estudio de suelos, estudio de canteras, estudios de fuentes de agua, bastante importantes para desarrollar este proyecto. Por ejemplo, las fuentes de agua, para desarrollar ingeniería de tal manera que se evite alguna afectación que estas fuentes de agua pudieran tener con la ejecución del proyecto. Luego tenemos que desarrollar los estudios de fotogrametría para conocer el relieve del terreno. Bueno, a través del uso de drones. Es un sistema que a la fecha está trayendo muy buenos resultados y es bastante práctico. Nosotros se tiene proyectado para el departamento de Apurímac realizar 51 sondajes, tanto en el trazo de la vía principal como también en el trazo del ramal que ubica hacia Chalhuahuacho. Entonces, se ha distribuido de esta manera los sondajes. Por ejemplo, en Lucre tenemos proyectado realizar 10 sondajes, en José María Arguedas 8 sondajes, en Andahuayla 2 sondajes, en Sañayca 3 sondajes. Estos sondajes están ubicados específicamente en donde se tiene proyectado la construcción de túneles o de puentes o de viaductos. Ahí se está ubicado estos sondajes. Bueno, para hacer las perforaciones se tiene este procedimiento que ya es muy conocido.
ubicar el punto, habilitar la plataforma, realizar una captación de agua en unas pozas de geomembrana de 1 metro por 1,5 metros de longitud, luego colocar la máquina perforadora. Las perforaciones para estudios geotécnicos van desde los 20 metros hacia los 300 y con un diámetro de 10 centímetros. De 10 centímetros, estas perforaciones se hace únicamente con agua, no se utiliza ningún material o ningún insumo químico que pueda contaminar. Una vez extraída la muestra, se hace una remediación y se deja el terreno tal cual se encontró. Pero ¿qué hemos hecho ya? ¿Qué cosas nos dice que el trazo que hemos escogido es el más apropiado? ¿Qué nos dice que si el trazo que hemos escogido es el que tendrá la demanda o movilizará la carga potencial que existe en la zona? Para ello hemos elaborado esta demanda de pasajeros, donde precisamente hemos listado todas las alternativas que se tenían planteadas, donde se puede apreciar que para el año 2070 tendríamos movilizándose por el ferrocarril alrededor de 3.190 pasajeros por día. Al año 2025 se tiene una proyección de 765 pasajeros por día que se movilizarían por estas vías en esas condiciones, pero para el año 2070 existe un potencial de desarrollo social también en la zona, lo cual nos daría esta demanda de hasta 3.190 pasajeros potenciales potencial de uso diario. Asimismo, también se desarrolló, se analizó la demanda de carga. Con la carga más representativa corresponde a productos alimenticios, mineros, agrícolas y otros. De todo el análisis que se hizo, corresponde a la minería la mayor carga a tener en cuenta en este proyecto. Es así que los demás productos, el agrícola, el alimenticio y la categoría otros, serían complemento a la carga minera realmente. O sea, considerados para este análisis como una demanda potencial. Pero lo que predomina acá es el potencial minero, la carga minera, como todos lo sabemos, el potencial que tiene la región de Apurímac en lo que corresponde a las materias primas. Es así que, de acuerdo al análisis de demanda que hemos realizado, hacia el año de 2040 se tendría para movilizar anualmente casi 67 millones de toneladas por año. ¿Y qué hacer para movilizar o para sacar al mundo esas 67 toneladas de mineral al año? Debemos de considerar ejecutar un sistema de transporte masivo. Esa es la palabra clave de este proyecto, masivo. No hay de otra manera mover estas montañas de material o de montañas de mineral que existen en Apurímac y sacarlos hacia el mundo, que no sea por un transporte masivo, y el ferrocarril ahí precisamente es una alternativa muy importante. Luego, haciendo un análisis, podemos ver acá todas las potenciales minas a desarrollar. Algunas están en expansión, inclusive tenemos acá Hierro Apurímac, Hierro Aymara, mina La Bamba que está operando ya, que está en proceso de ampliación. Tenemos Ferrobambas, mina Akira, y una cantidad de minas o planes de desarrollo minero tan importantes en Apurímac, y también más pegado a la costa también tenemos Mina Justa, que está muy próxima a abrir operaciones, la ampliación de Marcona mismo. Entonces, existe una gran cantidad de minas que sustentan o que sustentarían el desarrollo de este proyecto ferroviario tan importante. Estamos hablando de 920 kilómetros de vía férrea. Asimismo, se ha preparado esta tabla, una tabla proyectada, una producción tonelada a día, para mineral Las Bambas unas 5.000 toneladas día, para Ferrobambas 45.000 toneladas día. Estaríamos moviendo en algún momento muy próximo 265.000 toneladas día. Un gran volumen de carga a ser transportada. Pero ¿cuáles son los beneficios del proyecto? No solamente es el aprovechamiento del transporte para minería,
también tiene unos beneficios muy sociales o muy para el desarrollo de muchas actividades económicas en el sur del país. Por ejemplo, tenemos un beneficio para la población muy directo, es la disminución de los costos y tiempos de viaje entre las ciudades. Al día de hoy, si queremos viajar desde Andahuaylas hasta San Juan de Maracollo, nos estamos demorando de 12 a 14 horas. Pero con este ferrocarril, el tiempo promedio que nos demoraremos sería de 8 horas. Ya estaríamos ahorrando 4 o 5 horas de viaje, lo cual nos daría incluso las facilidades de ir y venir, de estar en Andahuaylas un día y el mismo día también estar de vuelta, habiendo estado en San Juan de Marcona. También nos da el beneficio del aumento de puestos de trabajo, mejora de los ingresos para la población, no solamente por la propia ejecución o operación del ferrocarril, sino también por las producciones agrícolas y ganaderas que se podrían activar en la zona. Se incrementaría también el turismo y el comercio. Al ser este medio de transporte guiado por unas líneas férreas, hace que sea mucho más seguro su movimiento, y eso reduciría el potencial de accidentes de tránsito que a la fecha sí tenemos. Este proyecto mejoraría la cobertura de Internet, ya que, como les mencioné, su construcción también estaría complementado con un sistema RTMS, la conexión de fibra óptica a lo largo de todo el recorrido de este proyecto ferroviario. Y lo más importante, creo yo, es la mejora, el acceso a la salud y a la educación de toda la población que viven en las zonas de influencia directa del proyecto. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Bueno, son 4, como todo proyecto de inversión pública, porque es el Ministerio de Transporte y el Estado que lo viene gestionando. La primera etapa es el estudio de perfil, en el cual tenemos que realizar los estudios de ingeniería básica para estudiar la viabilidad del proyecto. Tenemos proyectado terminar en junio del próximo año, seguidamente iniciar las gestiones para el expediente técnico, el 2020 técnico con una duración del 2021 al 2023, la ejecución de la obra, una proyección del 2023 al 2028, y la operación y mantenimiento ya funcionando el ferrocarril del 2028 al 2058, un contrato por medio de 30 años, que es lo que se maneja a la fecha. ¿Por qué la ejecución de la obra hemos planteado de casi 5 años o 6 años? Porque también se piensa o se tendría proyectado construir el proyecto en etapas, no comenzar solamente por un lado, sino comenzar por diferentes sectores, el sector sur, norte, centro, y así hacer la ejecución bastante más rápida. El estudio de perfil, el que estamos desarrollando en la dirección, es un estudio de perfil reforzado. Por eso es de que todos estos estudios de campo que se están realizando, al hacerlo reforzado, al hacerlo mucho más a detalle, se va a tener mayor certeza y no va a existir mucha variabilidad cuando desarrollamos el expediente técnico. Pero, ¿qué estamos haciendo con respecto al estudio? La dirección contrató al Consorcio Ferrocarril del Sur, conformado por 3 empresas, Condowa, Geodata y General Consulting, para desarrollar este estudio de perfil. El estudio de perfil consta de 5 entregables. El entregable número 1, que es el plan de trabajo, ya se culminó. El entregable número 2, precisamente el trazo geométrico, que ya se ha mostrado, que también ya se tiene culminado, y nos encontramos en el entregable número 3, precisamente nos encontramos justo para desarrollar los estudios de campo, estudios geológicos, topográficos, hidrológicos, de referenciación, incluso estudios arqueológicos. Es en este estudio que necesitamos o requerimos el apoyo de todos los acá presentes, de toda la sociedad en general, con el sentido de buscar la licencia social que nos permitan todas las comunidades y las autoridades locales por donde pasaría este ferrocarril, ese otorgamiento de licencia social para poder completar estos estudios. Ahí sí debemos de unir fuerzas. O sea, yo les pido a todos los presentes que de alguna manera socialicemos este proyecto con ese sentido de mejora a la sociedad y al Perú que se tendría con su ejecución.
Luego de terminar el regalo número 3, pasaremos al regalo número 4, que es un trabajo de gabinete, la interpretación de los resultados del regalo número 3, y finalmente para junio del próximo año estaríamos cerrando con un informe final de viabilidad. Entonces, como repito, o sea, acá requeremos su ayuda de todos los presentes para desarrollar estos estudios de campo tan importantes para el desarrollo del estudio. Las ventajas del ferrocarril, como ya también se ha mencionado muy bien en la presentación anterior, tenemos que es muy amigable al medio ambiente, tiene un bajo consumo energético. Yo sé que están presentes muchos ingenieros, por eso hemos colocado este párrafo, que seguramente se va a entender muy bien. Su bajo consumo energético se da debido al bajo coeficiente de adherencia entre las ruedas y los rieles. Ese bajo coeficiente de adherencia permite desplazar importantes cargas con un mínimo consumo de energía, con un mínimo esfuerzo. Asimismo, el bajo coeficiente de adherencia permite construir trenes de gran longitud para transportar grandes volúmenes. Tenemos el caso del ferrocarril de BHP Billington en Australia, que capaz de mover 81.000 toneladas, que formado por 682 vagones, 8 locomotoras, y que tiene una longitud de 7.4 kilómetros de tren. Otra ventaja del ferrocarril, debido a su enorme capacidad de transporte, es un modo eficiente para el transporte masivo de mercancías en largas distancias y a bajo costo. Esto es muy importante y da valor para transportar mercancías de bajo valor por unidad de carga. Por ejemplo, se serviría bastante transportar hierro, porque se sabe que el hierro, para hacerlo rentable, que su transporte tiene que ser por grandes volúmenes. Entonces el ferrocarril acá se ajusta perfectamente. Es el menos afectado por el clima y las condiciones naturales, y tiene la ventaja de estabilidad y continuidad. Y también el ferrocarril, como ya he repetido, es amigable al medio ambiente, es el que menos contamina. El medio que más contamina es el aéreo, el carretero, y el ferrocarril es el que menos emisión de gases tiene. Y un dato muy importante es que el ferrocarril tiene menos ocupación de terreno que una carretera. Aproximadamente el octavo, la ocupación del ferrocarril es la octava parte de la ocupación de una carretera. Y hablando en números, por ejemplo, para sanear una carretera o para expropiar una carretera se requiere 200 millones de soles. Una carretera de aproximadamente 300 kilómetros se requiere 200 millones de soles para expropiar. Si construiríamos este ferrocarril, solamente gastaríamos 25 millones de soles en expropiar los terrenos, ¿no? Es un dato muy importante. Otra ventaja del ferrocarril es una locomotora que arrastra una carga determinada, es equivalente a 50 camiones, y que consumen 3.5 veces más su combustible. Un litro de combustible se puede mover una tonelada de carga en camión 67 kilómetros, y por ferrocarril 127 kilómetros, casi el doble, ¿no? Si consideramos la contaminación ambiental, el ratio es totalmente determinante, no comparativo con otro medio de transporte. Un solo camión contamina 30 veces lo que una locomotora lo hace. Otras ventajas del ferrocarril, con su desarrollo, se observará el aumento del intercambio de información, de recursos humanos y materiales entre las ciudades del área de influencia del proyecto, la amplificación del círculo económico y urbano e interurbano, y el cambio del modelo económico, debido a que se formará una franja económica nodal a lo largo del ferrocarril. El ferrocarril no solo integra tecnologías avanzadas, nuevas, sino también une una cadena de la industria muy larga. Es así que se mejoraría la industria terciaria en la economía local y en la economía nacional. Este es un párrafo que me gustaría que lo miren bastante a detalle. El desarrollo coordinado entre las
regiones y las expectativas y las respectivas zonas urbanas y rurales es el requisito para construir una sociedad modestamente acomodada de manera integral. Puede acortar considerablemente las distancias espacio-temporal entre diferentes regiones y zonas urbanas y rurales. Ya no estará más lejos Ica de Abancay y serán todo más accesible, lo que acelerará el intercambio de mano de obra y tecnología entre diferentes regiones y zonas urbanas y rurales, especialmente el rápido intercambio de personal, de información, de conocimiento, de salud, impulsando la traslación de las ciudades relacionadas de las zonas desarrolladas a las menos desarrolladas, fortaleciendo el desarrollo de las zonas rurales, donde el crecimiento económico sigue siendo anémico. Unas desventajas técnicas del ferrocarril, sus líneas son específicas, de costos fijos altos, de gran inversión inicial y de largo periodo de construcción. No se puede realizar el transporte puerta a puerta, porque es un medio de transporte rígido, y es porque es un transporte masivo. Se tiene siempre que complementar con otro modo de transporte, salvo que el consignador y el consignatario cuenten con ramales del ferrocarril anexados. Ya para ir un poco más a detalle técnico, de acuerdo a la proyección que se ha hecho hacia el año 2030, la demanda diaria que se tendría sería de 180.000 toneladas. Considerando un camión mineralero de modelo T3S3 con un peso neto de 36 toneladas, tendríamos movilizando 5.000 camiones día para mover esta carga. Es decir, por hora 209 camiones, por minuto 3.5 camiones y cada 17 segundos un camión. Tanto de ida como de vuelta. La composición de un ferrocarril, siendo bastante conservador, sería de 50 vagones, con una capacidad por vagón de 75 toneladas. Eso haría que el tren transporte 3.750 toneladas de concentrado de hierro, de concentrado de mineral en general. Lo que haría en un día 48 trenes, en una hora 2 trenes. En conclusión, por carretera se tendría 209 camiones por hora movilizándose, y mientras por el ferrocarril se tendría 2 ferrocarriles por hora movilizándose. Esos 209 camiones por hora harían una ocupación de casi 5 kilómetros de carretera, tanto de ida como de vuelta, mientras que el ferrocarril una ocupación de 1 kilómetro de tren. Eso quiere decir que la ocupación está proporcional, casi de 1 a 5. Bueno, al final, ya casi para terminar, tenemos unos ejemplos que se dan en el mundo que nos dicen que sí se puede desarrollar este proyecto ferroviario. Tenemos el ferrocarril de Brooklyn en Australia, con una longitud de 1,8 kilómetros, capaz de transportar 6.222 toneladas de trigo, con 101 vagones. Tenemos el ferrocarril de Caracas, muy cerca de Brasil, con 892 kilómetros de línea férrea, que tiene 330 vagones, una longitud de 3,3 kilómetros. Y también tenemos el ferrocarril de Broadway en Vancouver, capaz de transportar 16.313 toneladas de grano, con 167 vagones de alta capacidad, y lo cual haría una longitud de tren de 3 kilómetros de largo. Desarrollando todos los proyectos que a la fecha el Ministerio de Transportes viene gestionando, el Perú del puesto 75 subiría al puesto 55 en cantidad de kilómetros de líneas férreas construidas. No solamente se trata de tener mayor longitud de líneas férreas, sino también este sistema de transporte masivo de carga tanto de pasajeros como de mercancías, también haría que el PBI nacional aumente. Al día de hoy,
La minera La Bambas aporta al PBI un 0.9%, y el desarrollo de este ferrocarril haría activar muchas otras minas por el departamento de Apurímac, que aportarían alrededor de 2 puntos más al PBI. Con 2 puntos más al PBI tendremos garantizado una economía sostenible, un desarrollo del Perú sostenible, lo cual sería beneficioso para todos. Por eso lo importante es desarrollar estos proyectos ferroviarios, lo importante es tener mucha mayor conectividad en el país para movilizar la carga que tenemos y estos recursos que nos darán mejor vida para todos los peruanos y mejor desarrollo para el país. Eso sería toda la presentación. Muchas gracias por la atención y quedo muy atento a sus comentarios y a sus preguntas que nos puedan hacer. Muchas gracias, ingeniero Carlos Saavedra. Podría dejar de compartir su pantalla, por favor, pero también pedir la disculpa del caso al ingeniero Saavedra. Creo que las ansias nos han ganado de conocer el anteproyecto o el proyecto. No lo presentó debidamente, él es de la Dirección de Gestión de Infraestructura de Servicios de Transportes, del Ministerio de Transportes, quien nos ha presentado pues, el estudio de preinversión del proyecto de la creación del ferrocarril San Juan de Marcona a Andahuaylas. Dicho esto, no sé si está dirigido mucho, había pedido permiso, pero continuar entonces con lo nuestro.